¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe Valladolid. La semana nos ha dejado muchos titulares. Ya saben que la Junta de Castilla y León no ha levantado de momento las restricciones en la provincia de Valladolid. Aseguran que no estamos en condiciones para ello, pero sí ha permitido a los hosteleros reabrir sus terrazas. Más adelante analizaremos si realmente es para ellos o no un alivio económico. Tampoco ha faltado la polémica. El Partido Popular ha pedido la dimisión del alcalde de Valladolid por haber adjudicado un contrato municipal a un amigo suyo que resulta ser el propietario de un yate en el que ha pasado unos días este verano. Óscar Puente se ha defendido diciendo que es él el que paga sus vacaciones y que no va a hablar de su vida privada. Yo no hago ni tengo ninguna razón para hacer pública mi vida privada. Bastante estoy diciendo. No tengo nada más que decir. Si el escándalo del yate afectara a un dirigente político de otra formación política, hoy el Partido Socialista estaría pidiendo la dimisión de ese dirigente político. Por lo cual, yo al señor Puente lo que le pido es coherencia política, el mismo rasero. El grupo municipal en el Ayuntamiento de Valladolid tiene carta blanca para hacer lo que considere y pedírselo en todas las instancias que sea. También continúa la polémica en torno al acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial para prestar el servicio de bomberos en el Alfoz a partir del próximo 1 de enero. Desde el consistorio se preguntan si la Diputación es consciente de que si no llegan a un acuerdo el servicio le va a salir muy caro. Óscar Puente ha defendido el modelo del servicio de bomberos de la capital, más eficiente, dice, desde el punto de vista económico y de calidad. Solo en un año han realizado 400 salidas urgentes al Alfoz, movilizando autoescala, autobomba y 14 bomberos. 14 bomberos por intervención. Esos son los que tiene disponibles la Diputación Provincial en ese momento en toda la provincia, repartidos entre 5 parques. Para que la Diputación Provincial prestase el mismo servicio que presta el Ayuntamiento de Valladolid, cada vez que se produce un evento en el Alfoz de la capital, tendría que movilizar todos los recursos disponibles en la provincia. Recuerda que la Diputación cuenta con 5 parques provinciales que le cuestan 4 millones de euros al año y dar servicio al Alfoz costaría más de 2 millones de euros. Para firmar el convenio con el Ayuntamiento, el consistorio pide 1.400.000. Aumentando progresivamente al año, 1 millón este año, 1.100.000 al siguiente, 1.200.000, 1.300.000, acabar en esas cifras, no cubre ni siquiera el 60% del coste del servicio que está prestando en este momento el Ayuntamiento y no supone ni el 25% del coste que la Diputación Provincial afronta por sus medios para atender a la misma población. Puente entiende también la preocupación de alcaldes como el de Laguna de Duero y están abiertos a negociar con el Ayuntamiento que lo solicite si llegara el caso. Entiendo la preocupación del alcalde de Laguna de Duero, porque ¿saben lo que pasa en Laguna de Duero? Que hay un barrio que se llama Torrelago. Y si hay un incendio en un piso de Torrelago, la Diputación no tiene una escala para atenderlo. La autoescala que hay que emplear en esos edificios solo la tiene el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Y saben cuánto vale una autoescala de esas características? 1 millón de euros. De no cerrarse el acuerdo, el 1 de enero el Ayuntamiento realizará a cabo una reestructuración de sus efectivos para adaptarla a prestar servicio a la capital. Hay proyectos históricos en Valladolid que parece que nunca vamos a ver terminados. Un ejemplo es el de la autovía de Valladolid a León, la A60, que lleva varios años paralizada. En los presupuestos generales del Estado, la partida que se contempla parece que no va a llegar para que se produzcan muchos avances en esta infraestructura. Por su parte, los presupuestos que la Junta de Castilla y León va a destinar a Valladolid se van a destinar en su mayoría al gasto sanitario, de educación y de servicios sociales. Desde hace 23 años, esta carretera que une Valladolid con León, la Nacional 601, quiere convertirse en autovía, pero de los 140 kilómetros que separan ambas localidades solo se han construido 50. Nos sorprende que después de 23 años solo se hayan ejecutado aproximadamente un 40% o menos de un 40% de lo que era el proyecto inicial. Yo espero que estos 90 kilómetros
que faltan no tengan, digamos, en proporción la misma duración que han tenido estos 50 que se han ejecutado, porque entonces sí que nos vamos no sé cuantísimos años. Yo no sé, creo que es que este proyecto nunca se ha tenido la sensación de ser un prioritario políticamente. El resto es aún un proyecto de futuro. Sufre tanto retraso que después de 11 años ha caducado el estudio ambiental que daba luz verde al inicio de las obras de los 90 kilómetros restantes. El Ministerio acaba de aprobar de manera provisional un documento técnico para actualizarlo, aunque en 2021 no se prevén muchos avances. Los presupuestos también son declaraciones de intenciones, ¿no? Me parece mal, evidentemente, que haya 4 partidas de 100.000 euros y me consta que el Grupo Popular en el Congreso ha presentado alegaciones por valor de 1 millón de euros, alegaciones que en comisión pues, se han rechazado. Los presupuestos que la Junta de Castilla y León maneja para Valladolid el próximo año tampoco dejarán mucho margen de maniobra. La pandemia obligará a destinar el 80% del dinero a gastos de sanidad, educación y servicios sociales. El esfuerzo que ha realizado la Junta a la hora de contratar más profesionales, sobre todo en el ámbito sanitario y educativo, está reflejado en las cuentas. Son unos presupuestos que no van contra nadie, ni contra ningún territorio, ni ofrecen pago de favores inconfesables. De los casi 12.300 millones de euros del presupuesto que se maneja, 1.247 serían para Valladolid. Se invertirá, por ejemplo, en mejorar algunas zonas de la provincia, en la reforma del Hospital Clínico o en la nueva Escuela de Arte de Valladolid, que se ubicará en el barrio de La Rondilla. Habrá dinero también para comprar una sede para la Fundación del IBEX. Sin embargo, hay compromisos históricos con la ciudad que de momento la Junta no va a solventar. Por eso todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valladolid se han puesto de acuerdo para pedir al Gobierno autonómico que cumpla con sus promesas. Lo que toca es que le reclamemos a la Junta que reanude las obras y ponga en funcionamiento el nuevo centro de salud de La Magdalena, que anunció hace 12 años y que lleva nada menos que 30 siendo reclamado por los vecinos. Toca decirle a la Junta que cumpla de una vez el compromiso que adquirió hace casi 2 décadas de desdoblar la carretera VA13 a Santovenia. Toca recordarle que tiene que dar un uso político al solar del barrio Arturo Iríes, en el que prometió erigir la sede de la Consejería de Familia hace ya 10 años. Vox y Partido Popular pidieron también en el Pleno del Consistorio hacer lo mismo con el Ejecutivo Central. Que se ponga en marcha la variante ferroviaria de Valladolid, que se aumenten las frecuencias de trenes a Madrid y su regreso, que se reinicie y se termine de una vez el túnel de Andrómeda. También traemos las demandas que tenemos que hacer y reivindicar al Gobierno de la Nación por la situación de abandono que tiene la provincia y que lamentablemente estos presupuestos generales del Estado para el 2021 no van a solucionar. Aunque estas enmiendas no salieron adelante. Algunos hosteleros han decidido reabrir sus terrazas tras el anuncio de la Junta de Castilla y León que les permitía volver a su actividad de momento de esta manera. Otros han decidido no hacerlo, al menos hasta que puedan atender a sus clientes en el interior. De momento esto no va a ser posible porque aunque la incidencia en los casos de coronavirus está bajando, no así la presión en los hospitales, mientras la economía se resiente fuertemente. La Junta de Castilla y León se ha puesto de acuerdo con otras comunidades para establecer ciertas normas durante las fechas navideñas. Estas medidas tienen que ver con la perimetración de la comunidad del día 23 de diciembre al 6 de enero, aunque se añadirá excepciones, que son las recogidas en nuestros acuerdos, y la de familiares y allegados en la comunidad. Podremos visitar a nuestros familiares, pero no irnos a otras residencias, a una segunda residencia o irnos de turismo. Esto es para ir a visitar a sus domicilios particulares aquellos familiares que tengamos fuera de nuestra comunidad. Finalmente, las reuniones se decidió que fueran de 10 personas, incluidos los niños de cualquier edad, salvo que se trate de convivientes. Efectivamente, si nosotros tenemos una burbuja doméstica habitual de 14 personas, pues evidentemente no vamos a echar a esos 4 que nos sobran de los 10, pero para aquellos que no sean convivientes habituales tenemos que limitarlo a 10 y desde luego también se recomienda que no se superen los 2 grupos de convivencia en esas reuniones que no deben de superar las 10 personas.
El toque de queda se queda a la 1:30 para las noches del 24 y del 31, pero exclusivamente para que se vuelva al domicilio, no es para irse a otro lugar ni a otro domicilio. En algunas provincias se han levantado ya las restricciones impuestas por la Junta a principios del mes de noviembre, pero Valladolid no cumple, de momento, con los criterios necesarios. Para ello deben darse dos factores: que baje la incidencia de los casos positivos y también la presión hospitalaria durante al menos 14 días. Por eso permanecerán cerrados centros comerciales y gimnasios. Lo que sí ha permitido la Junta en la provincia es que los hosteleros puedan abrir sus terrazas. Estamos como antes del cierre, la gente ha venido con mucho entusiasmo, muchas ganas de estar, y a pesar del fresquillo que hay, pues se están aguantando, está bastante bien. Aquí estamos súper abrigados y bueno, pasándolo como se puede, claro, mejor dicho como nos dejan. Hay que abrir. Yo, por ejemplo, solamente he sacado la cocinera del ERTE, los demás trabajadores están en ERTE, yo voy a arriesgarme a estar yo solo todo el día a ver lo que pasa, pero en casa no se puede estar ya. Las pérdidas son exageradas. Sí que es verdad que la primera vez seguimos, la gente respondió, levantamos cabeza, pero otra vez nos hemos vuelto a hundir. No nos vamos a repetir porque las noticias es lo que hay, somos un sector muy hundido, la gente no lo sabe muy bien, y en casa lo único que haces es pensar. Y aquí por lo menos haya o no haya, no estás pensando, estás ya en tu medio, en tu negocio, y dejas de dar vueltas a la cabeza que te matan. El cierre de los establecimientos ha elevado notablemente las cifras del paro del último mes. Noviembre cerró con 706 nuevos desempleados, un 20% más que hace un año. A día de hoy son ya 34.733 los vallisoletanos que no tienen un trabajo, de los cuales 14.500 no cobran ningún tipo de prestación. Hay otras muchas personas que se encuentran en ERTE. Gran parte son trabajadores de agencias de viajes, un sector que asegura haber perdido el 95% de su facturación. Llevamos con facturación cero desde el inicio de la pandemia. Claro, es que hay muchas familias que era su único ingreso y está siendo duro. Esta semana han salido a la calle porque dicen que las restricciones sanitarias no les favorecen. O sea, nosotros no podemos vender ni un billete de autobús de Valladolid a Madrid. Es impracticable que reiniciemos una actividad con normalidad. Los comerciantes también lamentan lo duro que está siendo el año para ellos. La verdad que este último año ha sido un poco desastroso, vamos a calificarlo así. El cliente que viene a pasar una tarde al centro pues se deja en el parking 7-8 euros y eso resta pues de luego tomarse unas cañas o hacer alguna compra más en el centro. Las compras online o el precio de los alquileres en el centro de la ciudad tampoco ayudan a dinamizar al pequeño comercio. Aquí en Santiago puede oscilar entre 60 y 90 euros el metro cuadrado. En cuanto te vas a las adyacentes ya te bajas a 30, 25, o sea, hay un salto de precio bastante grande. Pero claro, un local de 100 metros a 30 euros son 3.000 euros. Y al final montar un negocio ya con esos 3.000 euros, si tienes que tener dos sueldos, el tuyo y el de alguien que te ayude, te estás metiendo ya en unos costes fijos muy altos y ahora mismo es muy difícil. Esperan que la campaña de Navidad les ayude. Una de las más exitosas es la del famoso árbol de los deseos que llega fiel como cada año. Tenemos que ser conscientes que el comercio hoy por hoy, en esta temporada de Navidades, pues mueve entre el 30 y el 40% de su facturación anual. Contribuye a fidelizar a nuestros clientes, a visibilizar al comercio de proximidad que es muy necesario siempre por la vida que dan nuestras ciudades. Participan 750 establecimientos de todo tipo. Donde podrán, por compras iguales o superiores a 6 euros, obtener una papeleta que rellenan y meten en los buzones, donde posteriormente el 28 de diciembre se hará un sorteo y veremos quién es el ganador o ganadora. Hasta el 24 de diciembre se podrán depositar las papeletas en el árbol de la Plaza Mayor. Si hay una persona que realmente conoce cómo se está resintiendo la economía vallisoletana, ella es nuestra invitada de esta noche, Ángela de Miguel. Bienvenida a Informe Valladolid. Hola, muchas gracias por la invitación. Ángela lidera una de las organizaciones que lleva más de 40 años apoyando a los empresarios y que recientemente, por cierto, ha cambiado de siglas. Ha pasado de ser CVE, Confederación Vallisoletana de Empresarios, para convertirse en COE Valladolid. Explíquenos este cambio y por qué.
Bueno, realmente nosotros somos COE desde el inicio, llevamos, como bien comentabas tú, 40 años pues representando y trabajando por y para los empresarios de Valladolid, y consideramos que en estos momentos tan complicados, que realmente las empresas lo están pasando muy mal, teníamos que reflejar o identificar esa unidad de acción que tenemos pues a nivel nacional, y de ahí el cambio a COE Valladolid. Seguimos siendo COE porque seguimos siendo la Confederación Vallisoletana de Empresarios, pero lo que cambia es nuestra marca, pues también para reflejar esa unidad de acción que tenemos a nivel nacional, y nosotros desde luego seguimos aquí al pie del cañón y ayudando y tratando de apoyar a las empresas de Valladolid. Empresarios, acabamos de ver en el anterior reportaje que están atravesando momentos durísimos. Los hosteleros, por ejemplo, han podido reabrir sus puertas, pero no todos lo han hecho porque dicen que no es rentable. ¿Realmente esta medida que ha permitido la Junta a los hosteleros es un alivio para ellos? ¿Puede salvar realmente su economía? Bueno, la verdad es que la situación que está viviendo la hostelería, y por ende todos aquellos sectores que van muy vinculados a la hostelería es la parte más visible porque todos los vemos, porque tenemos todos cerquita de nuestra casa ese lugar donde nosotros nos gusta ir habitualmente, donde nos da nuestro café, donde comemos muy a gusto, donde nos reunimos con los amigos, esa felicidad que nos da la hostelería, y va asociada también lógicamente a todo un sector que hay detrás, como es por ejemplo el sector de distribución, que lo están pasando realmente mal, y todos los proveedores, el sector por ejemplo del vino y otros sectores que lógicamente dependen mucho de la hostelería. Bueno, realmente pues viene una ola de frío, además precisamente este puente, con lo cual es verdad que las personas tenemos más tiempo, pero claro, con estas temperaturas pues yo no sé hasta qué punto se va a poder utilizar estas terrazas. Realmente no van a compensar las pérdidas y será cuanto menos realmente dudoso que sirva, aunque solo sea para cubrir los gastos. No creo que llegue a cubrir los gastos de alquiler que puedan abrir las terrazas. En muchos casos, y ya lo hemos oído en el vídeo anterior, se abre por una cuestión de salud mental, porque también hay que tener en cuenta que esto está siendo dramático y muy duro, no solamente a nivel económico, sino a nivel personal, el no poder sacar adelante a tu familia, no poder sacar adelante tu proyecto empresarial, es algo que emocionalmente es muy duro, y en ese sentido yo creo que en muchos casos se va a hacer más por una cuestión emocional que realmente rentabilidad económica, porque como tengas que pagar un sueldo y demás, pues va a ser prácticamente imposible, inviable en la mayoría de los casos. Hablaba el otro día Verónica Casado, la consejera de Sanidad, que gracias a estas restricciones se está consiguiendo que baje esa incidencia de contagios, pero sin embargo vemos como en otras comunidades donde las medidas no son tan estrictas también está ocurriendo esto. Entonces, ¿realmente estas medidas que están resintiendo tanto la economía son compatibles con la salud? Bueno, hay una cuestión que yo creo que es una dicotomía que desde un primer momento en esta pandemia se ha planteado y que se está viendo en muchos lugares, como Madrid, que yo creo que es el ejemplo perfecto. Madrid se negó a plantearse que economía y salud eran incompatibles. Entonces trató de tomar medidas sanitarias, como las medidas que todos conocemos, que ha adoptado Madrid, para solucionar un problema sanitario. Y lógicamente con la economía abierta, con un montón de controles sanitarios, de restricciones, de limitaciones y de medidas de seguridad, porque lógicamente hay que adoptar todas esas medidas. Pero hemos visto, y el ejemplo de Madrid está ahí claro, que son compatibles salud y economía. El problema es que, y la duda que hay es que en el momento en que volvamos a normalizar la economía nos van a volver a fallar los datos de salud, porque las medidas de salud las confiamos solamente en medidas de restricción de la economía, no lo sé. Pero realmente estamos viendo que es posible y que a lo mejor es un error plantearse que la única manera de salvar la salud es cerrando la economía y que es perfectamente compatible. Yo creo que el caso de Madrid está ahí. Bueno, han intentado una vía diferente a la que se ha intentado en otros sitios, está siendo caso de estudio y analizado por muchísimos expertos, y bueno, pues ahí tenemos esa oportunidad. Lógicamente, a lo mejor en un primer momento uno no sabe cuál es la mejor solución, pero bueno, cuando estamos viendo soluciones que están funcionando y que además lo hemos visto en los datos del paro de Castilla y León, ¿no? Como a nivel nacional ha caído un 0,6% el paro, y en Castilla y León, por desgracia, tenemos una caída del 3%, o sea, estamos hablando de casi más de 5 veces más caída del desempleo en nuestra comunidad, con lo cual el daño también es muy importante, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en los dos lados. Y ahí nos ponemos, nosotros los empresarios, a trabajar con medidas sanitarias, porque en las empresas prácticamente no está habiendo contagios.
No sé si tenemos datos de empresas que hayan tenido que cerrar por la pandemia, de trabajadores que estén en ERTE por esta situación. ¿Cómo se está agravando realmente, cómo están viviendo los empresarios esta situación? ¿Qué nos va a dejar, qué balance nos va a dejar este 2020? Bueno, pues ya estamos viendo datos de caída económica, que somos el penúltimo país del mundo, o sea que tenemos unas cifras catastróficas, solamente nos supera Argentina. El resto de países esta pandemia han sufrido mucho menos económicamente que nosotros, luego también es para plantearse qué es lo que estamos haciendo en España. El Banco de España hablaba de que 1 de cada 10 empresas va a cerrar de aquí a fin de año, y luego veremos también qué va a pasar en el año 2021 en función de cómo vaya mejorando y esta situación. Hostelería, se calcula un cierre ya de un 15% del sector aquí. Estoy hablando de datos locales, y se espera que en torno a un 20% acabe cerrando de aquí a fin de año. Y luego, bueno, pues las cifras que podrán ir viendo, con lo cual hemos visto ya ese crecimiento del paro, como también lo dabais en los vídeos anteriores, como en Valladolid ahora estamos hablando de una cifra de parados muchísimo superior a la que teníamos hace un año, con lo cual desde luego los datos son bastante negativos, y desde luego esto no parece que vaya así hasta que, salvo que empiece a haber ayudas directas a las empresas, que realmente es lo que hace falta para que no tengan que cerrar. ¿Qué se necesita? ¿Qué realmente necesitan las empresas? ¿Ayudas directas de qué tipo? Bueno, pues una ayuda directa, es decir, al que le hacen cerrar le tendrán que compensar por estar cerrado, por lo menos con el nivel de gastos. Hemos visto como Alemania, por ejemplo, estaba pagando el 75% de los ingresos que habían tenido el año anterior. Si yo tomo una medida que yo decido cerrar por las razones que sean, tendré que compensar a ese establecimiento al cual cierro. Sin embargo, aquí estamos cerrando prácticamente sin ningún tipo de compensación, ¿no? Con lo cual al final la situación es realmente complicada, y un mes, 2, pues lo puede aguantar mucha gente, pero es que ya son muchísimos meses. En el caso del comercio, por ejemplo, de la gran distribución, que hemos visto como en Castilla y León ha cerrado, les ha pillado el momento de mayor ventas del año, que es el Black Friday, y además siendo una medida que no se ha adoptado en ningún otro lugar de Europa en esta segunda ola. Se adoptó en la primera, que ya vimos que cerró toda la actividad, pero en esta segunda solamente se ha adoptado aquí, con lo cual al final, bueno, pues realmente todas estas pérdidas, pues habrá que ver quién las tiene que aflorar, porque también hay que plantearse que por qué al señor que le toca o al empresario que le toca va a tener que pagar el 100% de los platos rotos de estas medidas, cuando realmente no han hecho nada, porque no es que digas, le he cerrado porque los contagios son muy altos, las cifras de contagio de los sectores que están cerrados, hostelería un 3% de contagios, el comercio un 0,8%, y mucho menos tienen los gimnasios, ¿no?, los centros deportivos, que están también por debajo del 0,8% los contagios que ha habido, con lo cual realmente no es que sean focos importantes de contagio. Sectores que no entienden estas medidas, lo hemos visto, hosteleros, sector vitivinícola, agencias de viajes, pero hay también otros sectores que a priori a lo mejor no se ve de primera mano las consecuencias que están sufriendo, pero hablamos, por ejemplo, de las autoescuelas, que están sufriendo también un colapso, ¿no?, por ese retraso que hay en los exámenes de la Dirección General de Tráfico a consecuencia de la pandemia. Efectivamente, al final hemos visto cómo, bueno, hay un montón de alumnos que están esperando para tener una plaza para poder examinarse con retrasos de cerca de varios meses, ¿no? Con lo cual, al final tenemos el triple, ¿no?, de alumnos esperando ahora mismo para poder examinarse de los que tenían antes. Realmente entendemos que tiene que haber un refuerzo para que, lógicamente, se puedan seguir haciendo estos exámenes, y también todo aquel que quiera tener su carnet de conducir pueda tenerlo, porque al final, claro, tienes paralizado también a este sector. Finalizamos 2020, hablamos de cifras dramáticas. ¿Qué nos espera en 2021? ¿Cuáles son las perspectivas para los empresarios? Bueno, pues la verdad es que esperemos que sean buenas, esperemos que hay que ser siempre optimistas, esperemos que podamos iniciar esa recuperación económica, pero yo creo que es fundamental para que realmente podamos ser optimistas y que realmente no sigan cerrando empresas en cascada, como vamos a ver de aquí al 31 de diciembre, por desgracia. Lo más importante es apoyar a las empresas, mantener la economía abierta con esas restricciones sanitarias, con esas condiciones sanitarias que desde luego los empresarios estamos cumpliendo, y se está viendo además con los indicadores de cifras de contagios que está viendo en los establecimientos empresariales, que prácticamente son muy pequeños, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Hay que apoyar a las empresas, porque además hay una cuestión muy importante: si
conseguimos sujetar a las empresas en el momento que la economía se reactive, volveremos a crecer mucho más rápido. Una empresa que ha cerrado, para volver a generar economía y para poder volver a generar empleo necesitas crear otra nueva, con todo el saber hacer, ese talento, esos equipos tan maravillosos que han tenido muchas empresas que han vivido durante años. Estamos viendo incluso cierres de empresas también con muchísimos años de antigüedad. Y lógicamente todo eso se pierde, con lo cual importante sujetar a las empresas, ayudas directas, que no suban los impuestos, que nos ayuden un poquito a respirar. Pues Ángela de Miguel, esperemos que 2021 nos deje mejores noticias para los empresarios de Valladolid. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Informe Valladolid. Pues muchísimas gracias por invitarnos y por escuchar y poner voz a esta situación tan dramática que están viviendo muchísimos empresarios en Valladolid. Gracias. Y antes de marcharnos, les queremos enseñar unas imágenes para que tengan un mejor sabor de boca en este final de programa. Esta placa que ven conmemora el 5º centenario de la consagración de la iglesia del convento de San Francisco de Medina de Río Seco. Esta placa, que se ha descubierto esta semana, ya recordará la efeméride de forma permanente a las puertas del templo. Como ven, en el interior encontramos una muestra que se ha organizado para la ocasión, con objetos, documentos, lienzos y esculturas que reflejan la figura del noble que promovió la construcción de este templo, Fadrique Enríquez. Algunas piezas han llegado hasta aquí procedentes del Museo Nacional de Escultura. Bien, pues si no tienen plan para este fin de semana o estos días de puente, pues ahí les dejamos una propuesta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Informe de Valladolid. Nos vemos dentro de 7 días. Que pasen felices días. Adiós.